tardes, mi nombre es Juan Pablo, estudiante de Administración de Empresas. En el día de hoy vengo a hablarles un poco de todo lo que es la teoría de las relaciones humanas creada por Elton Mayo entre los años 1927 y 1932. Les voy a hablar un poco de todos sus orígenes, de qué se trató el experimento que se hizo para conllevar a esta teoría. Además, un poco de argumentos y conclusiones que se darán de esta teoría. Después de la breve introducción, quiero comentarle un poco de todo lo que fue la parte de los orígenes. Esto se dio en Estados Unidos en contraparte, o por decirlo así, como dando crítica a lo que fue la teoría científica, que respaldaba más que todo la tarea, y la teoría clásica que daba hacia la parte estructural de la fábrica, de las empresas. Y esta teoría dio un énfasis a todo lo que fue las relaciones humanas, la parte psicológica, la parte amigable dentro de la empresa, de que cómo se trató un poco más a la persona, dándole ese ambiente psicológico y social. Cabe resaltar que se dio una parte muy importante en el enfoque hacia la organización informal que se daba dentro de las mismas fábricas. De allí el concepto del hombre social, liberando conceptos rígidos y mecanicistas que se daban en las anteriores teorías. Y como lo hablaba anteriormente, se daba la parte psicológica y social. Esto contribuyó a que se diera y se tuviera más respaldo hacia la parte psicológica y humanista de las mismas personas, dando así de que se diera un enfoque hacia la parte de la eficiencia y el ser eficaz de las mismas personas dentro de su trabajo en esas mismas empresas. Esto también tuvo un gran apoyo por parte de clásicos como Dewey y Lewin. Entonces fue muy fundamental, muy experimental, y en contraparte a las teorías clásicas y la teoría científica que hablábamos anteriormente. Elton Mayo, al ver que las teorías anteriores daban algo muy empírico, quiso hacer algo mucho más de experimento y, valga la redundancia, hizo el experimento de Houghton, que se realizó en una fábrica eléctrica en Estados Unidos, y lo cual lo dividió en 4 fases. Esto dentro del experimento, en la primera fase, en la fase luz, dio a conocer de que el primer grupo, que tenía mucho más características y mucho más condiciones personales para trabajar, era un grupo que se daba con mucho más eficiencia y más eficacia. Entonces, en el segundo grupo se tenía algo con lo que se traía las anteriores teorías y todo iba dentro de la normalidad. Al contrario de que la primera, siempre tenían unos picos mucho más altos de productividad. Eso conllevó a que se diera este primer fase con resultados muy productivos. Voy a explicarles un poco de qué se trataron estas 4 fases. La primera fase es la fase de efecto luz, en la cual dentro del experimento se veía como se repartían 2 grupos. El primer grupo se le daban unas características de ambiente, por ejemplo en este caso con mejor luz, con mejores cuestiones para trabajar, mejores herramientas, y en la otra parte el grupo que normalmente se tenía. Esto dentro del experimento, en la primera fase, en la fase luz, dio a conocer de que el primer grupo, que tenía mucho más características y mucho más condiciones personales para trabajar, era un grupo que se daba con mucho más eficiencia y más eficacia. Entonces, en el segundo grupo se tenía algo con lo que se traía las anteriores teorías y todo iba dentro de la normalidad. Al contrario de que la primera, siempre tenían unos picos mucho más altos de productividad. Eso conllevó a que se diera este primer fase con resultados muy productivos. En la tercera fase experimental se dio la parte de las entrevistas, en la cual el gerente o el líder de la empresa llamaba a sus empleados y les hacía ciertas entrevistas, ciertas preguntas, ciertas charlas, pues para conocer la parte de actitudes y sentimientos. Eso conllevó en el estudio a darse cuenta de que muchas personas tenían otras capacidades y otras aptitudes, aparte de donde siempre tenían su zona laboral, la parte para la cual fueron contratadas. Eso conllevó a que el segundo grupo siempre se manejaba muy estable en esa parte, más hacia las tareas, más hacia lo riguroso, y se dio a conocer de que tenían mucho mejor ambiente familiar y mucho mejor ambiente laboral. Esto cruzado ayudó y aumentó la productividad de dichas empresas. En la cuarta fase tenemos algo muy importante de las relaciones humanas, donde comenzó
a formarse la parte informal dentro de lo formal que traían las anteriores teorías. Esto conllevó a que se crearan grupos de trabajo dentro de la misma empresa que ayudaban a formalizar la parte de liderazgo, y dentro de la estructura laboral de la empresa ayudaron a que se fortaleciera dentro de la parte informal todo el rango empresarial de la misma. Ya para concluir, nos damos de cuenta que en la teoría de las relaciones humanas podemos ver de que se tiene mucho más en cuenta la parte personal, la parte psicológica, la parte social, y esto ayuda a que se genere algo colectivo y se crean grupos que ayudan a la informalidad dentro de la misma formalidad de esa misma empresa, y de allí se hace una mayor productividad, dando a ello de que se tenga mucho más en base, más pensamiento hacia lo moral, hacia lo colectivo, hacia lo familiar, y que esto contribuya a la misma empresa para generar mucho más productividad.